@forosemana, @revistasemana y usar el hashtag Pensando Caribe para cualquier foto, comentario, cita o impresión que tengan del foro. Uy, no pasó nada. Estamos bien, estamos bien. También recordamos que el foro se está transmitiendo vía streaming en www.forosemana.com. Para dar inicio a nuestro tercer panel sobre seguridad, fronteras y comercio en el Gran Caribe, saludamos ahora muy especialmente al general Manuel José Bonet, general retirado del Ejército Nacional, al señor René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla. Este panel será moderado por el doctor Jairo Angulo, investigador y docente de la Universidad del Norte. Bienvenidos. Muy buenas tardes. En tanto, gracias a los organizadores de este importantísimo foro. Es un honor para mí moderar este panel en compañía del general Bonet y del doctor Puche, que aún teniendo proveniencias totalmente distintas en las conversaciones preliminares que tuvimos, hay una gran convergencia en torno al tema objeto de análisis de este tercer panel del día. Empezamos con el primer panel esta mañana de carácter puramente, exquisitamente económico. Segundo panel de la mañana, exquisitamente académico. Tercer panel, un exquisito almuerzo. Y el panel de ahora, que esperamos sea igualmente exquisito. Exquisitamente geopolítico, como me lo dijo el general ahora, este tercer panel, al cual le han atribuido los organizadores el título Seguridad y Fronteras en el Caribe, en el Gran Caribe. Yo me voy a permitir una premisa brevísima que ya he concordado con nuestros dos panelistas, que como ven, vienen de dos proveniencias completamente distintas. El general, un alto representante de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de nuestro país, con gran trayectoria, tanto en términos de guerra como en términos de paz, valga la pena decirlo, y de eso le agradecemos. El doctor Puche, que es presidente de la Sociedad Portuaria, también con una gran trayectoria y recorrido, no solamente de experiencia en el país, sino fuera del país, y el tema de seguridad y fronteras del Caribe. La pequeña, brevísima premisa que siento la obligación de poner sobre la mesa es: la palabra seguridad hoy está en el primer renglón de la agenda geopolítica del mundo. Cuando habíamos creído que habíamos superado ese famoso dilema de la seguridad, que todo era interpretado como una potencial amenaza a la seguridad, hoy el mundo está en estado de paranoia en torno a este tema de seguridad. Todo se percibe como una amenaza a la seguridad. Seguridad mundial, seguridad regional, seguridad nacional, seguridad local. Así que es un tema de gran actualidad y de gran algidez, muy, muy delicado. Porque ¿qué es la seguridad? Y ahí vamos a poner dos premisas para que nos entendamos. Hay un concepto de seguridad que se llama seguridad tradicional, clásica, que es en política y en política internacional la amenaza a la soberanía de los estados. Y a partir de 1990 se impuso, por fortuna, otro concepto de seguridad más multidimensional, que no hace referencia únicamente a la seguridad de tipo militar o de eventual amenazas militares a la soberanía de un Estado, más amenazas ya no al Estado como ente, sino a los ciudadanos de los Estados, a las personas, a la gente. Y entonces se acuñó el término de seguridad alimenticia, seguridad educativa, seguridad en salud, seguridad ante amenazas de desastres naturales, ¿no? Entonces vamos
a adoptar estos dos conceptos, ¿no? Que se complementan, el uno no excluye el otro, ¿no? Y en esa distinción partimos. Yo sé que el general ha preparado una pequeña presentación. Si quiere, si tenemos tiempo, se hace la presentación o partimos con una pregunta que veo que tiene mucho que ver con la presentación por cuanto hemos hablado. O vamos dejando corriendo la presentación y vamos estableciendo las preguntas, porque la primera pregunta yo sé que tiene mucho que ver con su presentación en PowerPoint. En términos de seguridad tradicional, podemos decir que hoy en el Gran Caribe hay amenazas a la seguridad entendidas como amenazas a la soberanía de los estados. Por ejemplo, la controversia Nicaragua-Costa Rica, Nicaragua-Colombia, Colombia-Venezuela, que está siempre ahí latente, puede ser tipificadas como reales amenazas a la seguridad clásica, como la hemos entendido tradicionalmente. Y yo puedo contestar la pregunta y seguir con mi charla. Y me permite, es que los militares no estamos acostumbrados a hablar sentados. Yo tampoco. No, porque los soldados lo ven a uno sentado y dicen... Entonces uno tiene que... Normalmente nosotros no tenemos micrófono para hablarle a las tropas. Esa es otra muestra de debilidad. Total que si me permiten yo hablo de pie, te contesto la pregunta y hago la charla que traigo preparada. Buenas tardes a todos, a todas. Me alegra mucho saludarlas y saludarlos. Estoy muy contento acá. Acepté inmediatamente, aunque el tiempo ha sido, pues ya termino y me voy. Pero a mí me gusta venir a Barranquilla. Los cienagueros desde chiquitos siempre soñábamos con Barranquilla. En esa época se viajaba en lancha. Ustedes no conocieron esa época, ¿no? No había carretera, se viajaba en lancha toda la noche. Las lanchas venían cargadas de lo que produce Ciénaga, comida. Las lanchas venían cargadas de guineo, de ganado, de auyama, de yuca, de mangos, y de aquí para allá se iban cargadas con mercancía, que era lo que producía Barranquilla. O sea que para nosotros Barranquilla es como la Meca. Siempre ha sido así, Barranquilla para los cienagueros. No estoy en campaña política, estoy diciendo lo que siento, ¿no? Lo que siento. Bien, primero, antes de mi presentación, yo intento darle una respuesta a su pregunta, profesor. Nosotros definimos dos términos, el término de defensa y el término de seguridad. La defensa es una reacción, la seguridad es una prevención. Eso es la seguridad. Primero explico defensa muy rápidamente. Son las medidas reactivas que toma un Estado cuando un objetivo nacional está siendo atacado por una amenaza. Vale decir, la amenaza se ha hecho evidente. Esa amenaza puede ser una epidemia, puede ser la ola invernal que está recontravisada y todavía seguimos alterándonos por la ola invernal. Y todavía nos seguimos sorprendiéndonos por la ola invernal. Y no hay una amenaza que avise más que la ola invernal. Y nos tienen el cuento del calentamiento. No. Ayer, leyendo El Tiempo con mi mujer, me decía ella, mira, hace 100 años. ¿Leen El Tiempo hace 100 años? Léanlo. Hace 100 años, la ola invernal para esta época. De Magangué solo quedó la iglesia. Creo que lo leyeron. Hace 100 años. Luego dice, hace 50 años. De Magangué solo quedó la iglesia. O sea que la amenaza demuestra la capacidad del Estado para prevenir y mantener a su nación, a la población, al país, a sus recursos, lejos de interferencias, lejos de amenazas e interferencias. Eso es la seguridad. La seguridad es preventiva. Yo enseño esta clase en la universidad y le pregunto a mis alumnas y alumnos,
¿Usted tiene hermanitos chiquitos? Sí. ¿Cada cuánto su mamá lo lleva donde el pediatra? Cada 3 meses. Eso se llama seguridad. No se necesita que el niño esté enfermo para que ustedes, las madres, lleven el niño donde el médico, ¿verdad? Porque hay una medicina preventiva y los niños a toda hora están yendo a control del odontólogo, del pediatra, a toda hora le tocan vacunas. Tengo una cantidad de nietecitos chiquitos, tengo 12 nietos. Y a toda hora veo a mis hijas yendo y viniendo, llevando a sus bebés a donde el médico. No es que estén enfermos, es que están en prevención. Eso se llama seguridad, prevenir. La única manera de prevenir es con un planeamiento. En Colombia no hay planes. En Colombia la seguridad nacional, profesor, se hace desde la tarima. Cuando el presidente amanece enfurecido, se encarama la tarima y da órdenes de seguridad. Pero no hay un plan, no hay un documento, no hay una cobertura legal en Colombia que se llame Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Partiendo de eso, la seguridad en Colombia es un ejercicio de improvisación. ¿Ustedes saben cuánto hace que salió la última Ley de Defensa y Seguridad Nacional? La firmó el doctor Carlos Lleras Restrepo en 1968. El país era otro. Entonces, eso es seguridad. Esencialmente es prevención, para no complicar las cosas. Es prevención. Por eso pongo el ejemplo del niño donde el médico. Medicina preventiva. La defensa ya es una reacción porque los intereses o los objetivos nacionales están en peligro. Por una epidemia, por un ataque, por una bomba, qué sé yo. Entonces, esos son los dos conceptos, defensa y seguridad nacional. La seguridad tiene, como usted bien lo decía, porque es multifuncional y multidimensional. La seguridad tiene seguridad humana, seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad ambiental, todo lo que se habla en los medios de comunicación. La seguridad tiene como 500 clases de seguridades, seguridad bancaria. Las empresas que vienen a Colombia exigen seguridad jurídica, ¿verdad? Exigen seguridad fiscal, para que cualquier loco no les aumente los impuestos. Y la gente exige seguridad ambiental, está de moda en estos días la seguridad ambiental. Y hay como 100 clases de seguridades, pero el objetivo último en la seguridad es mantener a la nación, a la república, a salvo de amenazas e interferencias. Y si alguna amenaza o alguna interferencia de cualquier naturaleza, sea natural, antrópica o exógena, que son las 3 formas como se divide, como se clasifica una amenaza, cualquiera de ellas se hace evidente, la nación tiene que estar preparada para afrontarla, sea natural, sea antrópica o sea exógena. Todos los estados están permanentemente amenazados y siempre hay que estar buscando seguridad. ¿Quién iba a pensar lo de las Torres Gemelas? ¿Alguno de ustedes lo había pensado? Entonces, esa es una buena prueba que yo pongo en mi clase, las Torres Gemelas. Profesor, ¿cuánto pone a esa respuesta? Pues 4.99 para no exagerar. Voy a comenzar con lo mío, lo que me pidieron. El tema del Caribe. Primero voy a hacer un rápido recorrido por lo que ha sido nuestra relación con el Caribe desde hace 100 y pico de años. Primer punto, 1890. 1890. Nicaragua invade las Islas Mangle, que hasta ese momento eran del Virreinato de la Nueva Granada, vale decir, de Colombia. Invade las Islas Mangle. Ahora viene lo que somos nosotros por no tener una política de defensa y seguridad, y no vayan a reírse. Lo que es la defensa y la seguridad nacional dirigida desde esa fría meseta que tenemos allá arriba, que todo es demoradísimo. ¿No se dieron cuenta que se ha perdido Panamá en esta misma época de que estoy hablando? 1890, Nicaragua invade las Islas Mangle. En el año de 1896, 6 años después, nuestro canciller, el doctor Holguín,
Holguín, ¿no? Envía una carta de protesta a Nicaragua que Nicaragua ignora. Y poco tiempo después, el Senado de la República autoriza al gobierno colombiano para que le declare la guerra a Nicaragua. ¿Y en qué estaba Colombia en ese momento? En la guerra civil de los 1000 días. O sea que, defensa y seguridad nacional, profesor. Nicaragua nunca respondió esa nota de protesta de Colombia, 1890. Ahí comienza nuestra historia. En el año de 1914 se presenta el Tratado Chamorro-Bryan. Bryan era el secretario de Estado de los Estados Unidos y Chamorro era un general delegado plenipotenciario por Nicaragua. Agosto del 1914. Hasta ahora Colombia no sabía que tenía nada ahí en esa tierra. No se hablaba de eso, se hablaba ahora de política, de la guerra y de cosas de esas. ¿Qué le propone o qué le da a Nicaragua a Estados Unidos? Un canal interoceánico perpetuo, a perpetuidad, sin impuestos y sin nada, usando el río San Juan, el gran lago de Nicaragua y cayendo al Pacífico, al Golfo de Fonseca. Hay dos países ribereños que no fueron tenidos en cuenta por Nicaragua, que son Costa Rica, que es ribereño del río San Juan, que es la guerra eterna, y en el Golfo de Fonseca, en el Pacífico, está Salvador. Los países reclamaron, y ojo con esto, miren, aquí está el primer punto que yo quiero dejar claro. Nicaragua se está quejando permanentemente de la posición imperialista de Colombia porque no ha querido aceptar las decisiones de la Corte, ¿verdad? Ese es su pensamiento central. Ahora oigan esto. Salvador reclamó, Costa Rica reclamó ante la Corte Interamericana de Justicia. Reclamaron. La Corte Interamericana de Justicia le dio la razón a Salvador y Costa Rica y condenó a Nicaragua. Hoy, 100 y pico de años después, Nicaragua no ha contestado. Luego, esa es una razón que tenemos nosotros para llevar a los foros internacionales, si en los colegios se estudiara historia, pero como ya no se estudia historia, estas cosas no importan, no tienen nada que ver. Primero, canal interoceánico. Segundo, una base naval en el Golfo de Fonseca, óigalo bien, en el Mar Pacífico. Y le dio las islas Great Corn y Little Corn para proteger el canal a 99 años. Eso fue en el año de 1914, que apenas estaban pensando en servicio el canal de Panamá. Pero lo que yo quiero, Nicaragua puede hacer lo que se le dé la gana con su río San Juan y con su golfo y su lago de Nicaragua, ¿verdad? Pero lo que yo quiero aquí reafirmar es que Nicaragua no le paró bolas a la sentencia de la Corte. Se alió con los Estados Unidos y eso produjo el colapso de la Corte. Total que no nos pueden acusar a nosotros de no pararle bolas a la otra Corte, ¿verdad? Así lo diría yo si me tocara ya. Primero cumplan ustedes. Bien. En 1928 se firma el Tratado de Esguerra-Bárcenas, conocido por todos, motivo de todo este conflicto. Origen, no limitó o delimitó los espacios marítimos, no se dieron cuenta, no los miraron, no tocaron el mar, solamente se dedicaron a reconocerle los territorios de la Mosquitia a Nicaragua, y Nicaragua dijo que sí, el archipiélago San Andrés y Providencia es de Colombia. Aquí viene algo que está hoy de moda, a la cual le voy a dedicar la segunda parte, y es que en las actas ya finales del acuerdo, del tratado, nombran el meridiano 82 como límite occidental del archipiélago San Andrés y Providencia, pero nunca dijeron que el meridiano era límite. Nunca se dijo. Eso nunca ha sido un límite. Simplemente decía que el archipiélago va hasta el meridiano 82. Eso era lo que decía. En 1969
Nicaragua concede permiso a unas empresas extranjeras para explorar hidrocarburos al occidente del meridiano, al oriente del meridiano 82. Están ubicados geográficamente, ¿no? Concede permisos de exploración. El doctor Carlos Lleras, acompañado de considerado el más eminente internacionalista y constitucionalista colombiano, doctor López Michelsen, ¿qué hacemos? Alguien le dijo, no, ahí en las actas de canje del tratado figura el meridiano 82, agarrémonos de ahí. Y se han agarrado de ahí, y desde 1969 para acá, el meridiano 82 se convirtió en una quimera, en una ilusión, en algo de lo cual agarrarse, pero que no existía. No existía. Nadie habló en Nicaragua de ese meridiano. En el Tratado de Guerra Bárcenas no figura eso. Colombia convirtió eso en un asunto de Estado, en una cosa de dignidad nacional, y yo, que era militar en esa época, estábamos dispuestos a matarnos por ese meridiano. Y eso nunca existió. En 1986, Honduras ya había hecho el tratado con Colombia, ratifica el tratado con Colombia después de 13 años y reclamos de la sociedad hondureña. Inmediatamente reacciona a Nicaragua, ordena una movilización para invadir a Honduras, denuncia a Colombia en La Haya y demanda el tratado en la Corte Internacional, y ahí comienza nuestro problema. En este momento, todos los tratados de Colombia en el Caribe fueron anulados, excepto el de Panamá, que está en peligro. El de Panamá está en peligro, ya la población de Panamá está reclamando. El de Honduras se acabó, el de Costa Rica se acabó, etcétera. El de Honduras fue anulado por la Corte, ¿no? ¿Qué le queda a Colombia hoy en el Caribe, legalmente hablando? Le queda Haití, República Dominicana y Jamaica, que están allá al norte y que no hacen parte del problema. ¿Qué puede hacer Colombia en el Caribe hoy? Debiera ser la pregunta de este foro. ¿Qué podemos hacer en el Caribe hoy? Solamente fortalecer nuestras relaciones, que yo más tarde voy a proponer cómo, etcétera. Hablando del meridiano 82, pues ya dije que la Cancillería lo propone como límite, el gobierno acepta y no pasó nada. El doctor 4 de junio del 69, el doctor Carlos Lleras envió una nota a Nicaragua reclamando por haber dado permiso de exploración al oriente del meridiano, y Nicaragua hoy no ha contestado. Segunda carta que no nos contestan. ¿Se acuerdan de la de 1896? Todas no nos han contestado. Y la de hoy tampoco. Esta. El meridiano 82 se convirtió en política de Estado hasta 2007. En el año 2007 la Corte falló, dijo que sí, que Colombia era la dueña del archipiélago de San Andrés y Providencia, no nombró los cayos, pero dijo que no limitaba, no definía los límites marítimos, que eso lo decía después. Eso tuvo poco eco en Colombia. Yo me acuerdo que eso en Colombia, como la gente alegre porque nos habían dado el archipiélago, pero la gente como que no captó que el mar estaba en peligro, ¿verdad? Y entonces nadie dijo nada. En esa época yo asistí a una conferencia que nos dieron los negociadores en el año 2007 y nos explicaron la decisión de la Corte de decir que sí, que Colombia era la dueña del archipiélago, pero que se abstenía de definir los límites marítimos entre las dos naciones. Eso era una cosa como muy peligrosa que en Colombia no se captó bien. El gobierno de la época lo tomó como un triunfo. Yo me acuerdo que en esa conferencia yo le hice una pregunta al negociador. Le dije, ¿no será que la Corte le está diciendo a Colombia y a Nicaragua, hombre, negocien ustedes, como le dice a uno el policía cuando se choca con otro carro, ¿verdad? Concilien. General, perdone que le interrumpa. Podríamos asumir este caso
como la respuesta más contundente a la pregunta que nos hacíamos inicialmente, que realmente todavía esta incapacidad de negociar entre ellos, Colombia y Nicaragua, esta controversia no sanada todavía, que el Gran Caribe todavía adolece de mecanismos colectivos de seguridad, de integración, como ya lo habíamos evidenciado esta mañana desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, ahora lo estamos evidenciando desde el punto de vista político y jurídico. Podríamos considerar, para pasar también a hacerle una pregunta a nuestro segundo invitado, y sin que usted pierda su presentación que vamos siguiendo, podríamos decir esto. Yo creo que siempre hay posibilidad de negociar. Siempre hay posibilidad de negociar. Colombia nunca ni ha sido buena negociadora, ni ha estado en capacidad ni en deseo de negociar. Porque yo recuerdo que hice esa pregunta en el 2007. Dije, lo hice por instinto, porque esa no es mi especialidad. Yo no soy de derecho internacional, no lo soy. Yo lo que soy es un caribeño que más o menos entiende su mar. Entonces yo les dije, ¿no será que la Corte le está diciendo a Colombia y Nicaragua, por favor, negocien? Exacto. Me dijeron Bien. que no, porque los derechos de Colombia en el Caribe estaban perfectamente establecidos, delimitados por el Meridiano 82 y bla, 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 bla. Y como estamos viviendo en esa época, en los 2000, una época nacionalista, una época en que nadie podía ni siquiera reclamar, pues entonces pues era una pregunta que molestaba. Bueno, general, también para que descanse un poquito. Doctor Puche. ¿Cómo? Quienes hemos hecho el esfuerzo de venir a este evento, consideramos, con todo el respeto que usted nos merece, que yo creo que en 5 minutos el general podría terminar, porque es que aquí hay una serie de preguntas y hay una cosa muy clara. Bueno, Hemos puesto a negociar a personas que no conocen el mar, que no saben el valor. atención. Sí, no, él va a seguir. Es que no estamos cerrando el debate, estamos simplemente completándolo. Él va a continuar ahora, van a seguir las preguntas y él va a poder desarrollar toda su presentación. ¿Cómo habíamos distinguido dos conceptos de seguridad? Enfocándolo en el concepto de seguridad humana, doctor Puche, usted que preside la Sociedad Portuaria de Barranquilla, ¿cuál considera o cuáles consideran que son las mayores amenazas en este momento para Barranquilla en cuanto a Caribe colombiano y para el Gran Caribe en términos de seguridad humana, o sea, de bienestar para la gente, más allá de la amenaza a la soberanía nacional? Sí, bueno, Marcela, muchas gracias por esta invitación. Tony, que no está por aquí, pero también, de verdad que es un honor para nosotros estar aquí compartiendo. Profesor General Bonet, muy interesante su presentación y también estoy esperando para poder seguir aprendiendo de lo que nos está diciendo. Yo pienso que aquí hay varios temas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de seguridad humana y pienso que es algo que en este Gran Caribe tenemos mucho que trabajar y pienso que el Gran Caribe tiene algo que se le puede inclusive aprender a Barranquilla y es el fenómeno que hemos venido viviendo durante los últimos 10 años más o menos, y es el acercamiento entre el sector público y el sector privado. Ese acercamiento ha permitido mejorar considerablemente la calidad de vida de los barranquilleros, no solamente de, digamos, cómo ha mejorado el sistema de salud en Barranquilla, cómo ha mejorado también la parte de esparcimiento con la generación de espacio público para el goce de todos los barranquilleros, sino también, digamos, ha permitido al sector privado también concientizarse un poco de la importancia que significa el desarrollo humano ligado con la parte de la seguridad humana, que van de la mano. Entonces, se ha generado importantes desarrollos en cuanto a oportunidades laborales, por ejemplo, que no hay nada que dignifique más al ser humano que tener un buen trabajo. Y yo pienso que es importante, y lo hablábamos ahora en el almuerzo, que pensemos en el Caribe, que somos países que tenemos problemáticas similares, donde tenemos economías emergentes similares, con amenazas similares,
y donde tenemos oportunidades, a mi juicio, oportunidades económicas complementarias entre los diferentes países que hacemos parte del Caribe, y sin embargo no nos hemos logrado conectar, ni físicamente, ni comercialmente, ni tradicionalmente. No tenemos políticas, en general, usted me corrige si estoy equivocado, creo que no tenemos políticas de seguridad, inclusive similares o sincronizadas entre los diferentes países. Tampoco tenemos políticas de seguridad, digamos, que generen seguridad alimenticia similares. No, o sea, seguimos siendo culturas individualistas en el Caribe, y ya lo hemos visto cómo se dio un primer paso a nivel Colombia cuando hicimos el programa Ciudad Caribe, que fue inclusive apoyado por la ANDI. Se dio un primer paso como para que Colombia pensara y nosotros los costeños pensáramos qué podemos hacer en el Caribe colombiano para fortalecernos y poder aportarle más a la economía colombiana. Y yo pienso que también, digamos, tenemos como barranquilleros, para volver a la pregunta, mucho que aportarle a una región Caribe que seguimos siendo muy similares y al final del día seguimos bastante desconectados. Yo pienso que los gobiernos, la unidad o el acercamiento entre los gobiernos y el sector privado juegan un papel fundamental en este tipo de situaciones. Gracias. Volviendo al general y pidiéndole que no pierda el hilo de espero que esta interrupción no le haya roto el hilo de su razonamiento y de su presentación. Usted nos ha dado una evidencia contundente de que todavía hay controversias territoriales en este gran Caribe, el caso Nicaragua, Colombia, territoriales y marítimas, el caso Colombia-Venezuela, el caso Colombia-Nicaragua, Nicaragua-Costa Rica, que está ahí, pero hay otra amenaza de toda esa pluralidad de amenazas que usted mismo nombraba ahora, que se cierne sobre el Gran Caribe. Bueno, hay dos grandes, una que es natural, que es la gran exposición que tiene a los riesgos de desastres naturales. Hoy está llegando el huracán Otto a Panamá y Costa Rica. Hay otra amenaza nueva que se cierne y es que ha sido identificada como las rutas predilectas del narcotráfico y del tráfico de personas. Atención, que uno de los riesgos grandes que tienen las áreas altamente turísticas es el tráfico de personas, sobre todo para explotación sexual y demás. Estos crímenes transnacionales como el narcotráfico se están cerniendo como una amenaza sobre el Gran Caribe. Usted, como experto en seguridad y defensa, percibe esto como una gran amenaza para el Gran Caribe, nueva respecto a las tradicionales, ¿no? Otro elemento es que en el Caribe continental hay un dato tremendo a nivel mundial. Está el más alto índice de violencia en Centroamérica, en Honduras. Honduras es el país en el mundo que tiene el más alto índice de homicidios en proporción al número de habitantes. Honduras, Guatemala, Salvador son un foco de violencia que coincide con ser tres países que tienen otro primato, y es que están entre los países más desiguales del mundo, ¿no? Casi que a decirnos que los países entre más desiguales son, más propensos a la violencia son. No los países más pobres, los países más desiguales, que es distinto. Quisiera su opinión. Se me ha dicho que simule una conversación, entonces uno no puede conversar parado allá en el podium, entonces me voy a quedar sentado. Gracias, sí. Y segundo es que como me siento en clase, esta es la materia que yo enseño. Bueno. Esta es la materia que yo enseño. Con respecto a lo que tú hablabas de la ley de seguridad, yo hago un ejercicio en mi clase, divido mi grupo en 5 o 6 subgrupos. Tengo alumnos extranjeros, franceses, mexicanos, argentinos, etc. Y cada grupo le asigno un país para que vaya y estudie la ley de defensa y seguridad nacional de ese país. Escogemos países muy afines. El grupo de Francia escoge Francia, el grupo mexicano escoge México y hacemos una exposición a las 2 semanas. Y yo dejo deliberadamente a Colombia de último.
Y entonces pasa a Francia, explica su ley, el otro. Colombia, general, nos da vergüenza, pero es que Colombia no tiene esa ley. Yo les digo, ¿y no les da pena venir aquí a la tribuna y decir eso? Y es verdad que Colombia no la tiene. Por eso yo he dicho siempre, usted se me molestó el ministro de la Defensa en la Universidad del Rosario, creo que fue un foro con semana tal vez, cuando yo dije que ese era un ejercicio de improvisación y se molestó. Eso es lo primero. Segundo, cuando yo empecé a estudiar estas materias tenía un profesor, un viejito que fue el pionero de la geopolítica en Colombia, que era mi general Julio Londoño y Londoño, padre del actual general Julio Londoño Paredes, quien es el mejor experto que tiene Colombia en estas cosas del Caribe. Y mi general nos enseñaba en los años 70 que el Caribe era un mar caliente, decía él. En esa época no había problemas en el Caribe. Que el Caribe es un mar caliente, decía. Calentamiento global. Sí, el Caribe en el futuro será el mar más caliente de la Tierra en el sentido de lo que tú acabas de decir. En el sentido de lo que tú acabas de decir. Yo no olvido esa enseñanza de mi general Julio Londoño y Londoño. Será el país más caliente de la Tierra, pero en este sentido, no en temperatura. Entonces, hoy el Caribe tiene todo el crimen transnacional. Primero, porque es la ruta ideal de los países, digamos, productores de coca y de otras cosas, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, tal, para pasar al norte. Segundo, porque por el Caribe se hace el tráfico de armas. Por el Caribe se hace el tráfico de personas. El tráfico de personas va desde la prostitución hasta los trabajadores, hasta los niños, el tráfico de órganos, etcétera. De tal manera que por el Caribe se hacen todos los tráficos. La única manera, pienso yo, de lograr controlar un poco la cosa, aunque no creo que podamos controlar la inequidad, la pobreza y el atraso social del Caribe, dentro de la cual Colombia creo que es la penúltima, solo ganada por Honduras. En materia de los que son aquí sociólogos y estudiantes de esas materias, antropología y seguro social, verán que Colombia solo le gana a Nicaragua, en materia de inequidad, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una cuenca. Leí antes de anoche un trabajo muy completo de la Universidad del Atlántico, que lo encontré en la internet, de pronto me apareció, en que decía que el Caribe es la cuenca geopolítica de todo el mar Caribe. O sea que incluye México, incluye Centroamérica, incluye la costa caribe de Colombia, Venezuela y Panamá, e incluye el mar. Eso lo dice la Universidad del Atlántico. Yo estaría de acuerdo con ese concepto. Pero la única manera, yo tenía ganas de mostrar la cantidad de agencias que tiene el Caribe organizadas, con las cuales cualquier país que fuera líder, ojalá que Colombia, convocara una reunión de los países del Caribe, así como lograron reunirlos en Cartagena y crear la Asociación de Países del Caribe, ¿verdad? Hicieran una estrategia de seguridad conjunta. Una estrategia de seguridad conjunta para prevenir los delitos que tú dices, cuyo peor amenaza, cuyo peor enemigo es la pobreza, el atraso social y la inequidad. En ese sentido, yo creo que ni Mandrake podía resolver el problema. General, yo no quiero que perdamos esa diapositiva de la que usted está hablando, de todas las agencias, porque si la quiere buscar y colocárnosla mientras, yo le hago una pregunta al doctor Puche en el mismo sentido. En los paneles anteriores y en este hemos detectado un déficit de integración. La Asociación de Estados del Caribe, 25 estados, 300 millones de habitantes, sigue siendo un intento de integración no logrado. Y esto lo han dicho los mismos secretarios generales de la asociación, como el profesor Alfonso Múnera, que acaba de dejar el mandato. Es muy frágil. Es uno de los procesos de integración más frágiles, no solo del área, de la región, a nivel mundial. No obstante toda la potencialidad que tú decías, podríamos decir que los puertos, al menos los puertos del Gran Caribe, están conectados, están integrados, o también ahí hay
fragmentación y aislacionismo? ¿Cómo la ves? Los puertos del Caribe están conectados, pero digámoslo de manera física. ¿Por qué? Porque como tenemos un gran aliado comercial que es Estados Unidos, que está indiscutiblemente, digamos, del otro lado del Caribe, por llamarlo de alguna manera, muchas de nuestras líneas navieras que llegan a Colombia o que llegan a los puertos del Caribe hacen, digamos, escalas en las diferentes islas antes de llegar a Estados Unidos o cuando vienen de vuelta, pero el trayecto principal es entre Estados Unidos y Colombia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay mucha conectividad, pero hay una conectividad comercial no existente, porque entre las islas del Caribe y Colombia hay muy poca conectividad comercial. Tampoco hay una conectividad si hablamos de sistemas de seguridad, por ejemplo, como ya lo mencionaba mi general Bonet, y tampoco hay una seguridad en un tema que es tan grave como es el contrabando, donde Colombia ha sido un país que se ha implementado, los puertos de Colombia, hemos venido haciendo un esfuerzo grandísimo en inversiones de seguridad, tenemos esquemas de seguridad que no son ni siquiera comparables, digamos, por encima de Colombia con las islas del Caribe, con los esquemas de seguridad que hay en otras islas del Caribe, y hoy en día inclusive ya todos los puertos de Colombia que trabajen en contenedores tienen que tener sistemas de inspección no intrusiva, escáneres para la carga, escáneres para material radioactivo y demás. Entonces Colombia ha demostrado que está en ese sentido a la vanguardia en cuanto a desarrollo portuario que se refiere de toda la región, inclusive en términos de desarrollos portuarios proporcionalmente al número de habitantes o al número de toneladas que maneja. Colombia ha tenido en los últimos 10 años un desarrollo portuario bien interesante. Sin embargo, carecemos de políticas que transfieran nuestras fronteras. Nosotros deberíamos poder, y recojo un poco lo que decía mi general Bonet, de tener alguna revisión para poder verdaderamente integrarnos entre los diferentes países que componen la región Caribe, para poder tener políticas de seguridad humana, de seguridad a la carga, de seguridad no solo en temas de narcotráfico, en temas de contrabando, donde puedan ser políticas integradas, que nos faciliten la misión, porque todos estamos en este momento inventando el agua tibia, como dicen. En cambio, si podemos recoger experiencias que tengamos todos, es mucho más fácil. Además, porque todos estamos siendo utilizados como trampolín para el transporte de droga entre los países productores y los países consumidores. Entonces, generando políticas que sean integrales es mucho más fácil la tarea. O sea que podemos decir que está más organizado el crimen organizado que la legalidad y que la conectividad en el Gran Caribe. ¿Sí? ¿Es muy exagerado decir eso o es una triste realidad? En todas partes igual. Ajá. Bueno, entonces, no sé si usted quiere mostrarnos la parte que faltaba mientras recogemos las preguntas para no cortarle el... Sí, profesor, pero primero quería leer simplemente 5 puntos de resumen de lo que yo he hablado. Primero, Colombia nunca ha sido un país consciente del Caribe. No lo ha conocido, no lo ha ido a ver. El Caribe es como dice a bañar al Rodadero o a Cartagena, hasta ahí llega el Caribe. El Caribe, gracias, el Caribe no es conciencia de la zona andina. Y hay otra región que se perdió y nadie le para bolas, la Amazonía. Yo le presento a mis alumnos de Relaciones Internacionales el mapa de Colombia, ojalá que de pronto lo pudiéramos proyectar, de 1886. Y casi Colombia era el doble de lo que es hoy. Casi Colombia iba hasta Manaos, Brasil. Hoy, a duras penas, llegamos a Leticia. Entonces, primer punto que yo quiero dejar aquí claro es que Colombia no es consciente de sus extremos, de sus alrededores, ni del Caribe, ni de la Amazonía, ni de nada. Segundo, Colombia siempre reacciona tarde ante sus problemas de integridad territorial. El segundo punto del artículo 2 de la Constitución Nacional, que se llama fines esenciales del Estado, se llama integridad territorial, por el cual la mayoría de los países desde el comienzo de la historia han ido a la guerra, por 1 centímetro de tierra. Casi todas las guerras que ustedes ven es por territorio.
Colombia no le importa la integridad territorial y no hemos ido reduciendo. De unos casi 2 millones que teníamos hace 100 años, hoy no nos queda mucho. Tercer punto, Colombia no tiene una política de defensa y seguridad nacional. No hay un colchón legal que proteja todas las operaciones de Colombia en defensa y seguridad, y ya con el profesor pudimos aclarar qué es defensa y qué es seguridad. Cuarto, a Colombia le falta liderazgo e identificación. No tiene esa cosa, ese liderazgo, esa identificación con los problemas de afuera. Y finalmente, algo que ustedes saben muy bien, pero que yo repito a toda hora, y es que el Meridiano 82 era una quimera, era una ilusión, ¿verdad? Eso era el Meridiano 82, y yo estoy entre las personas que habíamos jurado matarnos por ese meridiano. General, hay una pregunta que se conecta con esto que acaba de decir, que acabamos de recibir del público. Juan Viñas Martínez le pregunta al general Bonet, ¿quiénes fueron los negociadores desde 1967 en representación del Estado colombiano? Y luego dice, ¿y desde cuándo el general Londoño Paredes asumió y hasta cuándo? En el año 69, que tal vez es la pregunta que me quieren hacer, no hubo negociación. Simplemente Nicaragua concedió derechos de exploración de hidrocarburos al oriente del Meridiano 82, al oriente de la Quimera, ¿no? Y aquí se dieron cuenta, y el muy ágil y muy inteligente y muy fino bogotano, doctor Alfonso López Michelsen, que era el canciller, le dijo al presidente, aquí hay una cosa que nombran el Meridiano 82, digamos que ese es el límite. Ellos dijeron, bueno, ellos creyeron que los nicaragüenses eran bobos. Entonces le mandaron una carta a Nicaragua reclamándole por conceder derechos de exploración y Nicaragua no contestó. Eso es. El coronel o general Julio Londoño Paredes, quien me ha ayudado a preparar esto en la parte histórica, porque él es mi vecino de oficina en la Universidad del Rosario, somos ambos de artillería, trabajamos desde los tiempos antiguos y somos muy amigos. Yo le dije, voy para Barranquilla, ayúdame a preparar en lo que ha sido el caso específico de Nicaragua, y mucho de lo que yo he dicho aquí él me lo enseñó. Entonces él comenzó a ser el negociador de Colombia bajo el gobierno de Turbay hace bastante tiempo, pero ya tuvo mucho protagonismo en el caso último de la Corte del 2007, pero es que ¿cómo puede Julio Londoño luchar contra una quimera del Meridiano 82? ¿Quién defiende eso? Déjenme les digo esto, miren con respecto al Meridiano, el doctor Prosper Weil, el profesor Sir Arthur Watts y Santiago Torres, 3 especialistas mundiales de esta área, de 3 países y 3 escuelas distintas, fueron contratadas para el gobierno colombiano para que él indicara cómo defender el Meridiano 82, y ellos dijeron que era contrario a toda evidencia. 2005, que eso era contrario. De tal manera que el profesor Neville Marian Green, en el año 96, ¿cuántos años han pasado? En el año 96 le dijo al gobierno colombiano, es mejor que vayan preparando a la población colombiana porque eso se puede perder. Nada de eso lo conoció la población colombiana. Estos conceptos no fueron conocidos por la población colombiana. Nosotros hasta ahora estamos abriendo los ojos a todo lo que se hizo a espaldas y por debajo de nosotros, de todos los gobiernos desde 1896. General, a propósito de quimeras, aprovecho para preguntarle al doctor Puche, se habla, yo llevo poco tiempo en Barranquilla, pero desde que llegué se habla de que Barranquilla es el gran polo piloto de los tratados de esta galaxia de tratados de libre comercio que Colombia ha firmado y ratificado recientemente con Canadá, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Corea, y los que se prepara a firmar y ratificar. ¿Es una quimera
como el Meridiano 82, o realmente Barranquilla, la sociedad portuaria de Barranquilla, Cartagena, con todo ese relanzamiento que nos dijeron esta mañana que ha hecho el puerto de Cartagena, ¿están listos para beneficiar de estos tratados de libre comercio o seguiremos padeciéndolos? Empiezo por el final. En términos portuarios, no solamente la costa Caribe, sino que pienso que el Pacífico también, con los puertos que hay en Buenaventura, estamos listos, inclusive con la infraestructura que tenemos hoy en día, sin hacer mayores inversiones, estamos listos para mover el doble de las toneladas que movemos hoy en día por los puertos colombianos. Hay que tener varios factores en cuenta. Uno es, cuando se firma el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, se firma en el 2012, creo que ha sido uno de los peores momentos de la economía americana, donde Estados Unidos prácticamente dejó de comprar, digamos, grandes volúmenes al mercado internacional. Y adicionalmente se firma en un momento donde todavía el peso colombiano era muy fuerte. Duramos casi 10 años, desde el año hasta el 2014, pongamos 2004, 2005, hasta el año 2014, con un dólar que oscilaba entre los 1.700 y los 2.000 pesos. Entonces, Colombia y aquellos que tienen experiencia, por ejemplo, en las zonas francas, donde en Colombia se maquilaba mucho textil, mucha ropa, todos esos negocios se vinieron al piso, porque la mano de obra colombiana se volvió muy costosa y cuando un país deja de participar en el mercado internacional durante tanto tiempo, es difícil recuperar. Ahora venimos desde el 2014, 2015 hasta acá, con una devaluación que ahora está sostenida, pero que el dólar pasó de 1.800 a 3.000 pesos, inclusive a 3.100 y tanto que está hoy en día. Ya vemos que Colombia, adicionalmente a eso, lo tenemos que ligar con la caída del precio del petróleo, que era el mayor exportador, el mayor producto de exportación que tenía Colombia, que eran productos relacionados con hidrocarburos. Entonces, cae el precio del petróleo, sube el dólar, se abre una oportunidad para exportar, pero el país no está listo. No está listo porque no hay productores colombianos que estén en capacidad de exportación, porque hay que volver a montar todo eso, hay que volver a salir a buscar a los clientes, hay que volver a poner las plantas a producir a niveles internacionales. Sin embargo, algo muy importante, y es un fenómeno que sucede en Barranquilla nada más. Durante la época en que el peso estuvo tan fuerte, Barranquilla siguió siendo un generador de carga a nivel internacional interesante, porque Barranquilla es la única ciudad que tiene Colombia, que tiene empresas que viven casi que el 100% o un porcentaje muy alto, por encima del 70% de los volúmenes que venden en el mercado internacional. ¿Y por qué? Por la cercanía a los puertos. Colombia sigue siendo un país que tiene los costos logísticos casi que más costosos de toda Sudamérica. Y eso resta mucho la competitividad de Colombia, porque tenemos que tener en cuenta que la capacidad productiva de Colombia está ubicada a 1.000 kilómetros de los puertos. Entonces, traer un contenedor de Bogotá a Barranquilla o viceversa cuesta aproximadamente, no sé, 2,5 millones, 3 millones de pesos, mientras que traer un contenedor de la China a Buenaventura cuesta $100. Entonces, para responderte a tu pregunta, concluir, yo sí creo que los tratados de libre comercio son importantes para Colombia. Pienso que Colombia, este dólar de 3.000 pesos le conviene más que el dólar de 1.700, y yo pienso que el país está haciendo lo correcto preparándose, buscando mercados internacionales. Hemos visto cómo el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, está impulsando la exportación de productos agrícolas como aguacates Hass, por ejemplo, que se está exportando inclusive por el puerto de Barranquilla a través de nuestra bodega de refrigerados, producto que viene desde Armenia, ya se está viendo en los mercados internacionales. Lo que pasa es que toma tiempo y obviamente no es lo mismo exportar petróleo que exportar uchuvas o exportar aguacates. O sea, es algo que toma tiempo, pero pienso que el país se va ubicando y va teniendo y tiene productos de exportación de calidad para meter y para involucrar en los países, en los mercados internacionales. Bien, muchas gracias al general Bonet por compartir su sabiduría y su experiencia. Ok. Sí. Yo me atrevería a proponer una conclusión por ahora para este foro, con base a lo que usted está diciendo. Y es que Barranquilla debería asumir un mayor rol de liderazgo en el Caribe colombiano para liderar los esfuerzos y las acciones de Colombia en el Mar Caribe, porque Cartagena tiene una subsede de las relaciones internacionales. ¿Eso para qué sirve?
Para hacer protocolo, para recibir al rey de España, no se necesita. En cambio, si en Barranquilla existiera una subsede, aprovechen ciertas ventajas políticas que tiene Barranquilla, estratégicas que tiene y que va a tener, para proponer que Barranquilla tenga una subsede técnica para el Caribe, que se llame así, y todas estas cosas que estamos planeando aquí para el Caribe se hagan desde Barranquilla con personal capacitado, inteligente, conocedor, que hable el mismo idioma de los cubanos, no que le diga al cubano, ala, ¿y cómo estás? Que hable el mismo idioma. Se los digo porque pertenezco a una organización que me toca permanentemente andar con el Caribe, que se llama la Academia Iberoamericana Olímpica. Nos reunimos la semana pasada. ¿Cuál es mi grupo cuando yo viajo a Guatemala o a La Habana, donde sea? Mi grupo, les aclaro, se llama Grupo Colombia, ¿no? ¿Quiénes son? Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Ese es mi grupo. La salsa. Ese es mi grupo, el Grupo Caribe. Y andamos y salimos y del hotel nos quedamos en el comedor tomando ron Zapata hasta cuando nos echan los meseros. Dicen, vea, ya vamos a hacer el desayuno. Bueno, antes de que nos echen, Y hablamos general, y hablamos. Entonces, yo lo que creo es que Barranquilla debería, gracias, tomar el liderazgo, proponer al gobierno nacional, establecer aquí una subsede de la Cancillería, apoyado por el increíble apoyo político y estratégico que tiene y va a tener la ciudad, ya saben por qué. Entonces, Barranquilla debiera ser la líder del esfuerzo colombiano hacia el Caribe. Bogotá no puede. De nuevo, gracias, general. Gracias, doctor Puche. Pero me dicen que tenemos que desocuparle la cancha al pibe Valderrama primero y después a los artistas. Veo ya al maestro Burgos Cantor que nos acompaña. Y mil gracias, gracias también por la participación al público. Y bueno, entrego mi turno a los organizadores. Agradecemos al general Bonet, al señor René Puche y al doctor Jairo Angulo por su valioso aporte.